Saludos y bienvenido al canal. Y si es la primera vez que me escuchan, mi nombre es Lisa y espero que se aprovechen de toda esta información. Estoy segura que le gustará saber cómo va a manejar la acumulación de monedas que pudiera tener un valor potencial. Muchos de nosotros tenemos demasiado monedas donde quiera. Por lo tanto, quiero que verifiquen sus monedas. Es necesario utilicen sus pesas, sus lupas y obviamente los libros especialmente cuando vamos a tener una gran colección. Esto nos va a ampliar el conocimiento numismático. Y muchas veces el manejo de todas estas monedas pudiera ser hasta arduo y tener que lidiar con una gran colección de monedas que puede hacer que todo el asunto sea aún más complicado. Pero el dedicar tiempo necesario pues es importante, ya que estas monedas pudieran valer individualmente cientos de dólares, incluso miles de dólares. Por favor, presten atención a todos estos consejos porque todos nosotros queremos aprender en cómo debemos manejar nuestras monedas. Y el consejo número 1 que yo les voy a mencionar es que consiga un libro numismático. Antes de reservar tiempo para revisar y catalogar o evaluar cada moneda que usted tenga, es importante que elija el libro que lo ayude a comprender el valor de cada una de las monedas de la colección de monedas que usted tenga. Bueno, yo pudiera recomendar varios libros, tal como el libro rojo numismático de Estados Unidos, o si le gusta coleccionar billetes, existen muchos libros muy buenos. Les dejo la referencia de estos libros en la cajita de información aquí abajo del video. Sin embargo, si va a una tienda de libros, siempre puede buscar alguno que sea mejor, de acuerdo a su colección. Y trate de buscar diferentes tipos de literatura que sea una buena guía de referencia, que brinde información excelente y detallada, pero que no sean demasiado exageradas si no está familiarizado con las monedas. Y si tiene que revisar monedas extranjeras o una mezcla de diferentes tipos de monedas, también puede tratar de conseguir el catálogo estándar de monedas mundiales. Y fíjese, lo pueden leer en pantalla. Si es que necesitan la referencia, pausen y escriban la referencia que ustedes necesitan para que puedan conseguir dichos libros. Pero hablemos del segundo consejo, el número 2. Amigos y amigas, y muchos de ustedes lo han hecho. No limpien ninguna de sus monedas. Probablemente piense que limpiar las monedas hacen que se vea mejor. Y por lo tanto podría suponer que valen hasta más. Sin embargo, no es así, porque la patina natural de todas estas monedas es muy apreciada por los coleccionistas de monedas y no debe alterarse de ninguna manera. Cuando limpia monedas, altera permanentemente sus superficies originales, que a menudo son un atributo extremadamente escaso, especialmente en monedas más antiguas. De hecho, siempre obtendrá más dinero por monedas sin limpiar y sin alterar que por las que se ha limpiado o mejorado. Hablemos ahora del próximo consejo, que es el número 3, que es dividir y organizar sus monedas. Y queremos distribuir y organizarlas, ¿no? Es verdad que tenemos tantas monedas donde quiera que no sabemos qué es valioso y qué no. Pero podemos seguir estas sugerencias o pautas generales. Si la moneda en general tiene errores que provienen de la casa de la moneda o tiene variedades, podemos ponerlo aparte. Así como podemos poner aparte las monedas de 1 centavo, o sea, las que son fabricadas antes de 1959, tal como las monedas indiaje, trigos o cualquier fecha que se considera rara. Recuerde que estos son ejemplos. Usted siempre va a usar su discreción, ¿verdad? De acuerdo a sus necesidades a la hora de dividir.
Otro ejemplo es que podemos hacer lo mismo con las monedas de 5 centavos fabricadas antes de 1955, tal como la moneda de Liberty, el Buffalo u otras monedas que son escasas. Y si son monedas de 10 centavos fabricadas antes de 1965, en este caso pudiéramos hablar de la moneda de plata, el Mercury Dime, que son fabricadas antes de 1965 y lo pudiéramos poner aparte. Pero si usted tiene bastante monedas de 25 centavos, como sugerencia pudiéramos apartar los que son fabricados antes de 1965, que son de plata, y hasta podemos incluir fechas que son escasas. Ya si son de medio dólar, pues queremos dividirlas, las que fueron producidas antes de 1971, que son de plata también, o que incluye el material de plata, un porcentaje mayor. Las monedas que son de $1 de plata, o sea, los que son hechos antes de 1936, pues sería fantástico si lo organizáramos, incluyendo las monedas con fechas escasas. Bueno, ya después puede organizar todos sus álbumes, aparte las carpetas, los paquetes o juegos de monedas ya ensamblados, que son más fáciles de organizar, así como las monedas que tienen oro u otros tipos de material, incluyendo los de plata, son más fáciles de organizar, al igual que las monedas que son certificadas o que están en portamoneda, los que son en cartoncito, o las que ya están identificadas. Si dice que sí tiene monedas en frascos, como yo, tengo cajas, frascos, los tengo en diferentes contenedores de moneda y ninguno de ellos pertenece a la categoría de monedas enumeradas anteriormente, pudiera ser que lo que ha encontrado no es tanto en una colección de moneda per se, sino simplemente un tesoro de cambio de repuesto guardado, sin tener en cuenta la fecha o la condición, aunque yo los tengo en frascos y en cajas, porque muchos de nosotros que somos coleccionistas tenemos algunas monedas que tienen un porcentaje alto de cobre, como es el caso de la moneda Lincoln desde 1909 hasta 1982, aunque la moneda de 1982 tiene 8 tipos de variedades, tengan eso en mente, y algunos tienen un 95% de cobre, así que yo los guardo. Pero vamos a mencionar el consejo número 4. Queremos proteger y almacenar todas nuestras monedas de una forma segura. De hecho, hace poco hice un video corto y pregunté cómo usted almacenaba sus monedas. Y este punto es importante porque si es muy húmedo el área donde usted vive, pudiera dañar sus monedas sin saberlo. Por eso el ambiente, la atmósfera, llega a ser importante a la hora de almacenar las monedas de una forma adecuada y organizada. Y hagan lo que hagan, siempre necesitamos una forma eficiente y segura de conservar las monedas. Aquí les voy a mencionar algunas ideas de conservación y estoy segura que muchos de ustedes tienen otras. Así es que déjenme en un comentario si yo no menciono alguna de las que usted utiliza. Si es necesario, utilice tubos plásticos para moneda. Bueno, para almacenar grandes cantidades de moneda u otra manera de almacenar como son las carpetas de moneda o los álbumes de moneda para organizar. Algunos coleccionistas utilizan plástico portamoneda, lo que le dicen el airtight, que son individuales y muy buenos para proteger y almacenar. Otros utilizan los suministros que son volteadores de monedas, que son los plásticos, los Millar. Y también los portamonedas, los que son 2x2, que son otra forma excelente y económica de almacenar monedas sueltas en portamonedas individuales.
Por último, le diré otra forma de cómo manejar la acumulación de monedas que puede tener un valor potencial. Y es por medio del consejo número 5 que todos queremos saber, que es vender sus monedas. De hecho, esta es la pregunta número 1 que me hacen en el canal. ¿Dónde vendo mis monedas? Y una vez que siga todos estos pasos anteriores que he dado en este video, entonces viene lo bueno, que es la actitud positiva que todo coleccionista debe de tener a la hora de vender sus monedas. Además de, bueno, ser perseverante, paciente y tener un conocimiento amplio y decisivo sobre este tema que es lo numismático. Y les voy a mencionar las 3 mejores formas de vender sus monedas. Bueno, pero existe otra forma, pero nada más voy a mencionar esta. Primero es la venta de monedas a un comerciante o a las tiendas de monedas, que en inglés le dicen el coin dealer. Otra forma es usando el servicio de subastas para vender las monedas. Y bueno, muchos utilizan por línea, otros lo usan personalmente. Que tengo un video que hablo más detalladamente de estos servicios de subasta. Otra forma, la tercera, que puede vender sus monedas en línea, tal como eBay, Amazon, Etsy. Existen grupos de Facebook que puede colocar sus buenas imágenes, etcétera, etcétera. Y recuerden que deben tener un conocimiento básico a la hora de vender sus monedas. Lo bueno de las casas de subasta es que son una buena manera de vender monedas caras o colecciones de monedas muy grandes. También los comerciantes de monedas suelen ser de una forma más conveniente de vender moneda en las tiendas de moneda, especialmente si el material que está manejando no es necesariamente muy costoso. Y si fuera en línea, tal como eBay, que es otro método empleado por quienes venden moneda en la actualidad, porque eBay es un sitio web de subastas en línea que le otorga la ventaja de colocar sus monedas frente a potencialmente millones de postores que competirán para pagar el precio más alto por sus monedas. Obviamente, siempre verifiquen los honorarios o tarifas de cada uno de estos medios de venta. Este tema es largo y se extiende, pero creo que con estos pocos consejos le ayudará a meditar y tomar sabias decisiones a la hora de manejar todas sus monedas. ¿Y qué le pareció este video? Déjenme en un comentario, me gustaría leer su opinión. Y si le gustó mi trabajo, pues apreciaría un like, un dedito arriba. Que continúen compartiendo mis videos en sus redes sociales. Y si desea escribirme, siempre les dejo mi dirección. Nos vemos hasta el próximo video. Cuídense mucho. Bye.